que el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esté con ustedes ahora en este exacto momento. Mientras usted ve, participa de esta live, incluso estando grabada en Instagram o cualquier hora del día, de la noche, cuando usted lo oiga, participe de esta transmisión, que el Espíritu Santo le diga a usted aquello que usted necesita oír y lo que usted tiene que hacer para que su vida cambie. Mire, nosotros nos hemos enfocado en la fe inteligente, ¿no? Y la fe inteligente nos remite al perfume suave, al aroma, a exhalar el perfume de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para el Padre. Es el Padre quien aspira el perfume de su Hijo Jesús a través de sus hijos aquí en la tierra. No se olvide de eso. Entonces, yo quería dar un ejemplo clásico, perfecto, de exhalar el perfume del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y como ejemplo perfecto tenemos a Job. Job. La Biblia dice, otro día vinieron, la segunda vez. La primera vez, Dios permitió que Satanás llegara a su presencia junto a sus hijos. Y entonces Dios le dijo a Satanás, ¿viste? ¿Observaste a mi siervo Job? Hombre íntegro, recto, temeroso del Señor y que se desvía del mal. ¿Viste el carácter de Job? ¿Viste cómo él me honra? ¿Viste que el perfume que él me hace oler, el perfume suave, el aroma suave? Entonces Satanás le respondió a Dios, también tú, Señor, lo bendices con todas las cosas. Él tiene una familia maravillosa, tiene dinero, tiene todo. Él es el más rico de la tierra de Oriente. ¿No estaría él haciendo aquello, correspondiendo a aquello que tú le das? Ahora tócalo para ver si él va a ser ese fiel hombre, íntegro, recto, temeroso de Dios y que se desvía del mal. Haz eso con él. Y Dios entonces le dijo, está bien, Satanás, lo tienes en tus manos, puedes tocar su vida. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios y destruyó la familia de Job. Mató a todos sus hijos. Mató a todos sus hijos. Y cuando eso sucedió, Job no se rebeló contra el Señor. Al contrario, él dijo, el Señor me dio, el Señor lo tomó. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, Job se mantuvo íntegro en el momento más difícil. Perder a un hijo debe ser la cosa más cruel en la faz de la tierra para un padre, para una madre. Ahora perder a todos los hijos es muy fuerte. Entonces, en el segundo versículo, en el segundo capítulo que leímos, que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Nuevamente, la segunda vez que Satanás se presenta delante del Señor y Dios lo permitió. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Por eso es que la tierra está así, esa convulsión social, esa rebeldía, esa desgracia, ese infierno que vive, que existe aquí en la tierra.
ese infierno. Solo quien es de Dios consigue soportar, porque quien no es de Dios se indigna y hace locuras a causa de vivir en un mundo de injusticia, de odio, de envidia, de codicia, en un mundo desgraciado, un mundo infernal. ¿Por qué? Porque Satanás vive rodeando la tierra y con él todos sus demonios. Ahora, en el tercer versículo, dice así: y el Señor dijo a Satanás, después de que Satanás dijo que vino de rodear la tierra y pasear por ella, el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Nuevamente, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mi siervo Job. Job no conocía a Dios. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso del Señor y que se desviaba del mal. Pero Job tenía informaciones del Señor, de Dios, obviamente por sus padres, pero él mismo no conocía al Señor personalmente. Como muchos dicen: yo tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas, hago muchas obras de caridad, yo predico la palabra, hago esto, hago aquello, pero ni siquiera tuvieron una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque les falta el perfume del Señor Jesús. Y es en esto que queremos enfocarnos. Bueno, cuando Dios nuevamente le preguntó a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Viste a mi siervo Job? Que no hay otro. Mire lo que Dios dice al respecto de Job. No hay otro como él en la tierra. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Retiene su integridad aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vea que es lo que Dios le dice a Satanás. Dios le dijo a Satanás: ¿estás viendo a mi siervo cómo él se mantiene íntegro, recto, temeroso del Señor y que se desvía del mal? Incluso siendo pisoteado, tú le quitaste su familia, sus hijos, su gloria, pero aún así él no se volvió contra mí. Es decir, Job, a pesar de no haber conocido al Señor, él tenía informaciones. Solo con las informaciones que tenía sobre el Señor, él era íntegro, recto, temeroso del Señor y se desviaba del mal. Claro que Dios permitió todo eso. Él permitió la presencia de Satanás, hasta su presencia delante de él, justamente para que hoy nosotros supiéramos cómo Dios actúa, cómo Dios trata, cómo Dios lidia con el diablo y con aquellos que lo sirven con integridad, con fidelidad, lealtad y temor. Entonces usted verifica que Satanás vino con todo para intentar maquillar, o mejor dicho, quitar el brillo de la gloria de Dios en la vida de Job. Satanás intentó quitar el brillo de la gloria de Dios. Intentó borrar el perfume del Señor Jesucristo, porque Job es una especie de Señor Jesucristo. Él intentó borrar, o mejor dicho, eliminar el brillo, el suave aroma que Job le presentaba a Dios y que Dios apreciaba.
Repito, Job no había tenido ninguna experiencia con Dios, ninguna. Él tenía apenas informaciones de Dios. Informaciones de Dios. Y aún así, solo con informaciones, él era un hombre íntegro, recto, temeroso del Señor y se desviaba del mal a causa de su fe, a causa de su vida, de su integridad. Y con eso, con ese carácter, él exhalaba el buen perfume del cual el apóstol Pablo dice sobre Jesús, que nosotros los cristianos, los verdaderos seguidores del Señor Jesús, tenemos que ser el buen perfume de Cristo aquí en la tierra, porque Jesús fue el primer perfume que el Padre exhaló, que exhaló de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Jesús fue molido en la cruz. Y solo después de ser molido, es decir, sufrido, gemido, es que Él agradó al Padre. En el capítulo 53 de Isaías usted va a ver eso. Si usted lo lee despacito, va a encontrar este texto. Cuando dice, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. Dios se agradó de haber quebrantado a Jesús, porque solo después de haber sido quebrantado extrajo el perfume, el aroma hacia Él. Entonces Jesús en la cruz del Calvario estaba gimiendo, gritando, quebrantado, pero exhalaba el buen perfume para el Padre, porque aquel sufrimiento, aquella situación engendraría hijos, verdaderos hijos de Dios. Dios solo tenía un hijo, que era Jesús. Pero después de Jesús, a través de Jesús, me ganó a mí, lo ganó a usted, yo creo. Y Él hoy tiene muchos hijos esparcidos por todo el mundo. Bien, yo quiero que usted sepa, resumiendo para no hacer más largo este hecho, y mañana voy a hablar más al respecto para intentar dejar bien en claro el mensaje. Eso muestra una cosa, que cuando los cristianos son perseguidos, humillados, cuando los cristianos mueren, cuando los cristianos sufren injusticias, son odiados, cuando los cristianos son penalizados a causa de su justicia, a causa de ser fieles a Dios. Por eso, no es ser justiciado a causa de un mal que hizo, es ser víctima de injusticia por el bien que hacen. Ellos son perseguidos, son víctimas de injusticia, son calumniados, son considerados desgraciados. Esa es la realidad, por el poder de las tinieblas. Pero ¿cuándo sucede eso? Todo sufrimiento cristiano exhala el buen perfume del Señor Jesús. ¿Usted sabía eso? ¿Usted lo sabía, mi amiga y mi querido amigo? El apóstol Pedro dijo, miren, cuando ustedes sufran a causa de los males que hacen, no hay nada que reclamar, porque ustedes hicieron lo que era malo. Pero si ustedes sufren por el bien que ustedes hacen o hicieron, entonces eso es perfume para Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Gracias a Dios por eso. Vea, mi amiga y mi querido amigo, usted que me está viendo en este momento, usted que ha gemido a causa de su fe en el Señor Jesús, no es a causa de sus malas acciones, a causa de sus pecados, porque si nosotros pecamos, vamos a sufrir con justicia, vamos a pagar el precio de aquellos pecados con justicia. Pero si sufrimos a causa de nuestra fe,
a causa de nuestra lealtad, fidelidad hacia Dios, entonces eso es un buen perfume para Dios. Eso es un buen perfume. Entonces Dios permite que nosotros gimamos como Job sufrió. Job sufrió. En gran parte de su vida él sufrió y gimió porque Dios permitió que Satanás lo enfermara de lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Él se enfermó. Parece que era lepra. Él quedó hediondo, oliendo mal. Él quedó desesperado. Su cuerpo estaba desesperadamente enfermo. Todo su cuerpo, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Ni siquiera así él osó culpar a Dios. Muy por el contrario, mantuvo su integridad. Fue por eso que al final, Job dijo, yo oía hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Dios se le reveló a él al final. Dios se reveló porque Dios sintió tanto su perfume, tanto, que descendió hasta Job y se le presentó a él. Job, soy yo, el Dios a quien has temido. Y Job dijo, antes yo oí hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Mire qué cosa maravillosa. Y Dios entonces le dio el doble de todo lo que tenía. Él ya era riquísimo, perdió todo. Perdió a sus hijos, pero Dios le dio el doble de todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque él fue el buen perfume que Dios olió, sintió cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Él era una especie de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios levíticos, los sacrificios que los judíos hacían, provenientes de la ley de Moisés, lo reflejan exactamente. Cuando subía el humo, cuando colocaban la grasa del animal allí en el brasero, en el altar del sacrificio, entonces subía el suave aroma a Dios, como sucedió con Noé. Al salir del arca, la primera cosa que él hizo fue ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Y dice el texto sagrado que Noé aspiró aquel perfume. Disculpe, que Dios aspiró aquel aroma que subía de aquellos animales limpios y se agradó y se arrepintió de haber destruido la tierra. Amiga y amigo, esto es muy fuerte. Esto es extremadamente glorioso. Entonces nosotros tenemos a Job como un ejemplo clásico del buen perfume del Señor Jesús. ¿Y qué perfume? ¿Y qué perfume? Por lo tanto, cuando usted, cristiano, usted que está siendo perseguido, odiado, calumniado, sufre injusticias, todos. Usted ve la historia de David. Usted ve cómo David era perseguido por los hermanos. Usted está viendo la novela, ¿no es cierto? Entonces usted ve que él fue calumniado, perseguido, sufrió injusticia, fue dejado de lado, pero Dios estaba con él. Es decir, eso era el perfume del Señor Jesús. Todo ese sufrimiento que él pasó era el perfume del Señor Jesús. Y el sufrimiento que usted está pasando, sea por problemas familiares, de hijos, de padres que no se convierten, sea por un problema de salud física, cualquiera que sea el problema, no importa. Usted está sufriendo a causa de su fe viva en el Dios vivo, a causa de esa fe que la hace justo delante de Dios. Usted está sufriendo injusticias, calumnias, usted está sufriendo un diablo, un infierno a causa de su fe. En realidad, usted está siendo exprimido. Y es exprimiéndonos que Dios extrae el buen perfume del Señor Jesucristo. ¿No es bueno eso?
Entonces, ¿cómo extraer el perfume de la planta sino desmenuzándola? Así somos nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que ser desmenuzados para que entonces exhalemos el buen perfume del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no esté lloriqueando, no esté queriendo desistir. Hay muchas personas, muchos cristianos de papel, aquellos cristianos débiles, frágiles, que cualquier problemita, cualquier vientito, cualquier resfrío, abandona la fe. ¿Por qué? Porque no es el buen perfume de Jesús, no es el buen perfume. Y yo entonces entro en otra área. ¿Acaso está realmente salvo? ¿Conocerá al Señor Jesús? Porque ¿quién lo conoce? Job, a pesar de no tener el Espíritu Santo, de no conocer a Dios, además de no ser ni siquiera bautizado en las aguas, ni bautizado con el Espíritu Santo, ni hablaba en lenguas, ni hacer nada, hacía obras para Dios. Él era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y que se desviaba del mal. ¿Usted es así? ¿Nosotros somos así? Esa es la pregunta. Porque es eso lo que hace exhalar el buen perfume de nuestro Señor Jesús. Sea en los días buenos, en los días malos, sea en la pobreza, en la riqueza. Es un casamiento en el que nos decimos el uno al otro en el altar. Seré fiel en la pobreza, en la riqueza, en la dolencia, en la enfermedad. Sea cual sea la situación, yo seré fiel a ti. Esa es la fe. Esa es la fe que dirige a aquellos que realmente son de Dios. Que Dios los bendiga. Mañana estaremos hablando más al respecto de eso porque el tema es muy extenso y yo no creo que pueda hablar eso en poco tiempo. Que Dios los bendiga ya hasta mañana y que Dios los bendiga de hecho y de verdad. Ilumine su entendimiento. Gracias a Dios. Lea el texto sagrado, Job capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y capítulo 2. Usted verá qué hizo Dios con Job, qué hizo Satanás con Job y qué recibió Dios de Job. Que Dios los bendiga.